Muy buenos días, habla de nuevo para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berliot, República de El Salvador. Como ustedes se han dado cuenta, comenzando con la Iglesia y luego quienes escuchan estos estudios a través de las redes sociales, el domingo recién pasado comencé un nuevo estudio acerca de lo que concierne a la Cena del Señor. Aclaré que son varios estudios que voy a estar dando y la razón que me movió a dar este estudio, di una buena cantidad de razones, por lo menos presenté 10 el domingo recién pasado. Y ha sido motivado por muchos errores doctrinales que no, como aclaré, no todos los hermanos que presiden la mesa del Señor lo hacen, pero sí hay una buena cantidad de hermanos que pasan a servir los elementos de la Cena del Señor, que da la impresión que no entienden lo que están haciendo o no se preparan antes de presidir la mesa del Señor para la iglesia. Es mi deseo, con la gran ayuda del Señor y del Espíritu Santo, que ustedes pongan especial atención a estos estudios para hacer lo correcto en cuanto a lo que concierne a la Cena del Señor. En esta oportunidad, o en esta primera y tercera clase, vamos a ver sobre el lenguaje de la Cena del Señor. ¿Cuál es el lenguaje que debemos de usar? Porque el asunto es, hermanos, que para cada ciencia hay un lenguaje. Usted quiere comunicarse en la química, tiene que usar lenguaje químico. Usted quiere comunicarse en una especialidad médica, tiene que usar ese lenguaje. De lo contrario, el paciente no entiende y el médico no se puede dar a entender. Así es en todo aspecto de la enseñanza. Tiene que haber un lenguaje específico. Entonces, el Nuevo Testamento usa varios términos para referirse a la Cena del Señor. Entonces, cuando los miramos, obtenemos una visión general de la importancia de este evento llevado a cabo en el primer día de cada semana. Vamos a ver por lo menos 4 declaraciones que tenemos en relación a la Cena del Señor. Primeramente vamos a ver el pan que partimos, y para ello vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a buscar en 1 Corintios, en el capítulo 10, el versículo 16. Noten lo que ahí se expresa. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí se está usando un verbo, hermano, y es el verbo klao con K, que es partir, o también el sustantivo clasis, siempre con K, que es partimiento. Entonces, se refiere a la Cena del Señor en algunos casos. Vamos ahora al libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 42. Noten aquí lo que se está expresando. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, vámonos ahora al capítulo 20 y vamos a consultar el verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Entonces, y luego vamos a volver a 1 Corintios capítulo 10, el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esto ya lo habíamos leído. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que esta forma de partimiento se utiliza en cuanto a partir literalmente el pan. Vamos a ver una serie de algunos versículos, hay bastantes, pero voy a hacer referencia al menos a uno o dos. Vámonos a Mateo capítulo 14 y el versículo 19. Miren lo que expresa este versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Luego vámonos aquí mismo en Mateo, en el capítulo 15, el versículo 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Entonces, fíjense bien que esta forma de partimiento se utiliza en cuanto a partir literalmente el pan, y también se usa en cuanto a una comida ordinaria. Volvamos otra vez a Hechos capítulo 2 y ahora vamos a irnos hasta el verso 46. Dice acá: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo, fíjense la distinción que aquí se ve, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjense bien que no se está refiriendo aquí a la cena del Señor, pero sí está usando el mismo verbo en relación al partimiento. Esto es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, hermanos, la frase partimiento del pan fue utilizada en la literatura de la iglesia primitiva para referirse a la comida del Señor, es decir, para referirse a la cena de nuestro Señor. Hay que ver esta aclaración que es bien importante. Yo tengo que volverles a decir, me da no sé qué usar la palabra aburrido, no debería ni decirla, pero para este estudio, hermanos, lo dije en la primera clase, vamos a tener que estar usando muchas citas bíblicas, porque yo no puedo estar inventándome ni diciendo lo que estoy expresando en este estudio, que es tan esencial para la iglesia y que es al 1000% doctrinal. ¿Ve? Tengo que recurrir a los textos bíblicos para que quede clara esta situación. Yo le pido a usted que sea que solo me escuche y que después, con la ventaja de que los estudios quedan grabados, usted pueda ir consultando la Sagrada Escritura para comprobar lo que yo le estoy diciendo. Primero he dicho, en cuanto a identificar la cena, se refiere al pan que partimos. Ahora vamos a otra declaración. Y esta segunda declaración es la comunión, o sea, otra identidad. La comunión, aquí se usa la palabra koinonía. La palabra
coinonía de 1 Corintios capítulo 10. Vámonos ahora a 1 Corintios capítulo 10, verso 16. Miren lo que dice. La copa de bendición, otra vez estamos repitiendo, pero es necesario. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, o sea, coinonía de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión, o sea, coinonía del cuerpo de Cristo. Entonces, quiere decir que es un compartir, es un compartir. Esto hay que entenderlo, además de que es un compartir o es una participación, una participación. En otras palabras, describe la participación espiritual del cuerpo y de la sangre de Jesús. Más adelante voy a dar más aclaraciones al respecto por errores que hay en cuanto a que el cuerpo y la sangre es literalmente cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero lo dejo para más tarde. Segundo es la comunión, pues. Tercero, la mesa del Señor. Vámonos otra vez aquí a 1 Corintios, y lo tienen ya abierto en el capítulo 10 y leamos el verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, fíjense bien lo que voy a decir. La frase del Señor, que es la palabra del Señor, es kuriou, es un sustantivo posesivo. Mío, tuyo, suyo, mío, son sustantivos posesivos. Entonces, es un sustantivo posesivo que modifica la mesa que pertenece al Señor. Modifica la mesa que pertenece al Señor. Entonces, esto implica que la adoración asociada con los emblemas sobre la mesa son de acuerdo a su diseño. Hay que dejar bien claro esto. La adoración asociada con los emblemas sobre la mesa del Señor son de acuerdo a su diseño. En otras palabras, el pan y el fruto de la vid son emblemas, hermanos. Son emblemas, así como las banderas son emblemas. Nosotros y cada país tiene su propia bandera, es un emblema. Representa a la patria, representa a la nación, se respeta. Entonces, el Señor ha puesto estos emblemas. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que simbolizan, no de un sentido fetichista, no de adorar el pan, no de adorar el jugo de la uva, no en ese sentido, sino en el sentido de lo que Él dejó prescrito que representan para nosotros. Entonces, el pan y el fruto de la vid son emblemas en el sentido de ser símbolos o representaciones del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tercera declaración. Primero, el pan que partimos, la comunión. Segundo, tercero, la cena del Señor. Y en cuarto, la cena del Señor propiamente dicha. Vámonos aquí a 1 Corintios 11 y el versículo 20. Noten lo que dice. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Estoy usando este versículo para identificar a la cena del Señor, pero claro, el contexto aquí es otro, de que estaban tergiversando las reuniones de la mesa del Señor para comer como que eran alimentos comunes, pero lo que estoy usando es la identidad, la cena del Señor. Entonces, esta expresión no quiere decir
una cena que pertenece al Señor, sino que la palabra Señor, que es la palabra kuriakón, con K, siempre le estoy aclarando, con K las dos, kuriakón, no es un sustantivo posesivo, hermanos, sino es un adjetivo. El adjetivo es el que califica. Una cosa es un sustantivo posesivo que indica pertenencia y otra cosa es el adjetivo, o sea, mesa blanca. ¿Cuál es el adjetivo? Es la palabra blanca, porque está diciendo que la mesa es blanca. Entonces, la palabra Señor, o sea, kuriakón, no es sustantivo posesivo, sino un adjetivo que modifica la cena. O sea, la cena es en honor al Señor, él nos está diciendo. La cena es en honor al Señor, así como el día del Señor. Miren lo que dice, vámonos a Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Se usa aquí el día del Señor como adjetivo, ¿ves? Como adjetivo. Entonces, hermanos, es un día pues en honor al Señor. Algunas personas erróneamente le llaman a la cena del Señor un sacramento, queriendo decir un ritual que trae una gracia santificadora o una bendición mediante el símbolo mismo. Y no es así, hermano. No es así. Por ejemplo, el bautismo es también considerado por algunos como un sacramento que bendice mediante el agua misma. Tampoco es esto. Por el contrario, la limpieza es posible gracias a la sangre de Jesús. Miren lo que dice aquí mismo, tenemos abierto Apocalipsis 1, verso 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que por el contrario, la limpieza es posible gracias a la sangre de Jesús y se lleva a cabo mediante la participación espiritual dentro del corazón que la recibe durante el acto del bautismo. Y yo quiero ilustrar esto, vámonos a Romanos en el capítulo 6. Ahí nos dice específicamente, vamos a leer los versos 4 hasta el 8. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y luego vámonos más abajo, vamos a leer los versos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, fíjense bien, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, fíjense bien cómo es que la Sagrada Escritura nos ubica, nos pone en lo que nosotros debemos de ser para poder tener los beneficios de la cena de nuestro Señor. Entonces,
¿Qué es lo que quiero decir? Pues, otra vez le digo, yo no me olvido del tema que estoy estudiando, que es la Cena del Señor. Póngale cuidado a eso. La Cena del Señor no debe ser vista como un ritual que trae gracia especial a quienes participan de ella, sino que debe ser vista como una obediencia concienzuda a Cristo Jesús. Él lo dijo, haced esto en memoria de mí. Ese no es un ritual, es una obediencia que el Señor nos ha puesto desde que Él la instituyó, desde que instruyó al apóstol Pablo. Y después voy a referirme también a esta declaración. Hay una palabra, la palabra Eucaristía. Esta palabra Eucaristía es una transliteración de una palabra griega que quiere decir gracias, gracias. Y esta palabra comenzó a ser usada incorrectamente, utilizada en referencia a la Cena del Señor, debido al agradecimiento expresado por el pan y el fruto de la vida. Se comenzó hace siglos a ser mal usada. Entonces, lo primero a tener en cuenta es eucarística, o sea, transferida de su sentido bíblico de acción de gracias a un nombre expreso, y podríamos decir como título principal de la Cena del Señor, así lo tergiversaron desde que se empezó a hacer el uso de esta palabra. No es la Eucaristía, hermanos, simplemente es el pan que partimos, la comunión, la mesa del Señor, la cena del Señor. Y no son elementos para un rito, no son elementos que tienen un poder, fuera un poder místico, ¿ve? Como decir, yo ya comí el pan, yo ya tomé el jugo de la uva, me siento más santificado, como decir una pata de conejo, como las personas así agarran cualquier cosa del fetichismo, como personas que usan una antigua herradura de caballo como símbolo de suerte y que les va a llegar dinero. No confundamos, hermanos, cuando estamos tomando la Cena del Señor. Ya en las dos clases pasadas ya hemos visto bastante acerca de lo que para nosotros debe evocar la Cena de nuestro Señor, esos elementos. ¿Qué es lo que hacemos? Recordamos el cruento y duro sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que tenemos que entenderlo. Mire, yo le pongo un ejemplo sencillo. Casi todas las personas hemos padecido, yo tengo ese problema serio, de uñeros en nuestros dedos de los pies. Hermanos, quienes padecemos de eso es duro cuando lo extraen. Es un dolor duro. Solo pongámonos a pensar, hermanos, en el dolor de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue crucificado. Usted póngase a pensar que le clavan sus manos, que le clavan sus pies. ¿Ve? Entonces, eso hay que evocarlo cuando tomamos la Cena del Señor. Pero también hay que recordar que Cristo vendrá por segunda vez. Y si vendrá por segunda vez, ¿qué le dice implícitamente? Que Cristo resucitó. Amén. Y que si Cristo resucitó, Cristo está vivo, pues. ¿Me entiende? Luego, al final, y después lo vamos a ver más esto, dice que tenemos que examinarnos. Cuando tomamos la Cena del Señor, nosotros nos examinamos cómo es que hemos andado delante de Él.
Esa es la realidad que nosotros tenemos que tomar en cuenta en relación a la cena del Señor. Otra vez le digo, hermano, hermana, joven, no sea, aunque cuando sea los niños que obedecen de 11, 12 años, debemos de instruirles a que entiendan que si ya son cristianos, tienen que tener en mente cuando toman la cena del Señor lo que la palabra de Dios nos dice. Sea usted un joven de 18, sea un hombre o mujer de 30 años, de 40, de 50, de la tercera edad, un anciano, usted debe tener en mente estas enseñanzas que el Señor nos legó para hacer correctamente. En otras palabras, hermanos, nosotros conmemoramos a nuestro Salvador. Más allá del acto conmemorativo, hermanos, de celebrar la comunión como cristianos, también, hermanos, debemos demostrar nuestra conmemoración del sacrificio de Jesús, de ese valioso sacrificio de Jesús, aprendiendo acerca de Cristo, amando a aquellos dentro del círculo de nuestra influencia, sirviendo a aquellos cuyo bienestar y promesa nos han sido confiados. Y también, hermanos, tenemos que poner nuestros talentos al servicio de un propósito noble. Dios nos ha dado razonamiento, hermanos. Dios nos ha dado la capacidad de poder pensar, de poder discernir. Entonces discernamos lo que es la cena del Señor. Las pruebas de conmemoración cristiana van más allá de ese simple hecho de participar del pan, hermanos, de ese simple hecho de tomar la copa para precisamente pasar a las pruebas de ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos legó y que lo puso en práctica. Eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que entender, que comprender claramente. Por eso, en esta parte, en esta clase tercera, yo me he dedicado a hablarles a ustedes acerca del lenguaje de la cena del Señor. ¿Qué es lo que nosotros debemos de usar? Yo voy a parar acá. A la hora del sermón continúo con la clase número 4 para seguirnos ayudando en este interesante tema, que no es que debemos de saberlo, sino que debemos de entender lo que hacemos cada primer día de la semana. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén.